Vamos a comenzar con una oración antes de darle comienzo a la clase de hoy de la epístola a los Hebreos. Señor, Dios de la gloria, te alabamos Padre, te damos gracias nuevamente. Estamos aquí para estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos tanto los que la van a recibir como los que la vamos a impartir. Señor, que sea de bendición para todos. Te pedimos, Dios, que estés con nosotros durante esta clase, dándonos sabiduría e entendimiento. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a estar cogiendo la última clase antes de el primer examen parcial de la clase de epístola a los Efesios. Y están bendecidos porque tienen mucho tiempo para estudiar, ya que tenemos un día por ahí entre medio que es feriado. Así que están bendecidos ahí porque no tienen que coger la clase del día 4 de julio. Así que un poquito más de tiempo, ¿ok? Muy bien, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Este tema ha sido un tema de mucha discusión a través de los siglos. Y hoy vamos a mirar precisamente dos posiciones en referencia a Melquisedec. Y obviamente les voy a dejar saber a la cual yo me inclino más, pero hay dos posiciones en referencia a Melquisedec y vamos a ver en la clase de hoy esta figura que es enigmática para muchos, sin embargo que para otros es bastante claro lo que es. Así que vamos a ver dónde ustedes se ubican en la esfera de las posiciones, de ambas posiciones que vamos a estar enseñando esta noche, ¿ok? Si usted tiene el libro, debe de estar en las páginas 135 y 144, pero ya sabemos que hay variaciones del libro, por ende puede ser que sean otras páginas, pero vamos a terminar en el mismo sitio. Ok. Esto es todo lo que la narración del Génesis tiene que decir acerca de Melquisedec. Pero es suficiente para nuestro autor, mas hubiese sido superfluo. Él encuentra tanto significado en lo que se dice de Melquisedec como en lo que se dice de él. Por cierto, que resulta notable que una de las cosas que se dice de Melquisedec en la narración del Génesis es pasada por alto por nuestro autor sin mencionarla, el hecho de que Melquisedec le haya dado pan y vino a Abraham para que se refrescara. Pocos tipologistas de cristianismo primitivo o de épocas más recientes hubiesen resistido una oportunidad tan obvia de extraer una inferencia eucarística de estas palabras. En otras palabras, lo que está diciendo es que cuando miramos eso, nos da claramente una tipología de lo que sería esa inferencia de la Eucaristía, o sea, de la Santa Cena, cuando se dice que Melquisedec le dio pan y vino a Abraham. Ahora, es interesante y voy a seguir con la enseñanza del libro, pero les voy a dar mi posición porque creo que quizás lo que le faltó aquí al libro explicar, lo voy a poder yo decir y así pues nos vamos a complementar mucho mejor en el entendimiento de quién es o fue Melquisedec, dependiendo de su posición. La primera posición es la posición de que Melquisedec fue obviamente un sacerdote y fue un rey. Ahora, encontramos a este personaje que se aparece
súbitamente en el libro del Génesis y realmente no tiene un principio o un fin. Yo tengo por aquí, déjame buscar rapidito unas anotaciones que yo hice por acá en mis apuntes. Ok. Cosas interesantes que yo tengo acá y van a complementar lo que dice el libro. Primero, Melquisedec significa rey de justicia. Melquisedec significa rey de justicia. Y fue un rey de Salem, o sea, Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Eso lo encontramos en Génesis 14, 18, 20, en el Salmo 114, Hebreos 5, 6, 11, 6, 20, 7, 28. Ahora, como les dije, hay una repentina aparición de el rey y también hay una repentina desaparición. O sea que aparece y tan rápido como aparece, así también desaparece. Entonces, Melquisedec en el libro del Génesis es en cierta forma una persona misteriosa. Melquisedec y Abraham se conocen por primera vez después que hay una derrota que recibe Abraham a Kedorlaomer y sus 3 aliados, y Melquisedec le ofrece pan y vino a Abraham y a sus hombres que estaban cansados, estaban fatigados, estaban bastante atribulados después de aquella batalla. Y ahí le muestra su amistad y le da una bendición a Abraham en el nombre de Elión, que quiere decir el Dios Altísimo. Y alabó a Dios porque le concedió a Abraham victoria en la batalla, y lo encontramos en Génesis 14, 18 al 20. Ahora, ¿qué hace Abraham? Abraham le da a Melquisedec un diezmo, 10% de todo lo que él tenía. Y es interesante esto porque todavía no se había instituido la ley de Moisés y los diezmos todavía no estaban instituidos en el pueblo, pero sin embargo, antes de que todo eso sucediera, porque todavía estamos en Abraham, Moisés no estaba ni soñado, ya Abraham le estaba dando el diezmo a este rey y sacerdote. Le estaba dando el 10% de todo lo que él tenía. Ahora también tenemos que entender que en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 20, nos habla de Jesús como el sumo sacerdote, y hemos hablado de eso según el orden de Melquisedec. Y es interesante porque tenemos que ahora analizar la palabra orden. Porque normalmente, si usted menciona un orden, usted está hablando de una secuencia. Por ejemplo, si nosotros hablásemos de los sacerdotes en el orden levítico, usted puede coger y irse desde Aarón y seguir hasta el último sacerdote que existió dentro de lo que es la orden levítica, y tiene una secuencia de personas. Pero sin embargo, en el caso de Melquisedec tenemos una situación, y es que Melquisedec no tiene una descendencia de sacerdotes según el orden de Melquisedec. Por ende, nosotros tenemos que hacer un análisis. ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es esta persona?
¿Por qué se refiere precisamente este capítulo a el orden de Melquisedec? Entonces, nosotros para poder inteligentemente llegar a una conclusión, tenemos que entonces analizar lo que está pasando y vamos a seguir leyendo aquí y yo voy a continuar aportando de lo que yo entiendo más lo que el libro nos va a estar relatando. El acercamiento de Filón, obviamente sabemos que Filón fue parte de los que narraron historia de Melquisedec, presenta puntos de comparación, pero aún más marcados son los puntos de contraste con el tratamiento que se le da aquí. Contrasta la provisión de pan y vino de Melquisedec con la negativa de amonitas y moabitas, los descendientes de Lot, de proveer pan y agua a Israel en el desierto. Pero dejemos que Melquisedec traiga vino en lugar de agua, dejémosles que dé a las almas vino sin mezcla para beber, de manera que les sobrevenga una intoxicación divina que es más sobria que la sobriedad misma, porque él es un sacerdote, la razón, logos entre paréntesis, y tiene como su porción al que existe. La diferencia entre la alegoría de Filón y la exégesis tipológica que hace nuestro autor es clara. La única coincidencia sustancial entre sus relatos de Melquisedec está en que ambos señalan el sentido etimológico, o sea, de donde sale, de donde nace, de la raíz del nombre y título. Dios lo ha hecho Rey de paz, dice Filón, porque así es como debe interpretarse Salem, y su propio sacerdote no obró ningún trabajo suyo con anterioridad, sino que lo hizo desde el principio un rey de este carácter pacífico y a la vez digno de su propio sacerdocio, porque se lo llama rey de justicia. Es decir, de ambos autores conectan el segundo elemento del nombre de Melquisedec con la palabra hebrea que comúnmente se traduce justicia, y ambos relacionan el nombre de su ciudad con el hebreo shalom, que es paz. Es adecuada la colocación de la justicia y la paz, ambas en el orden natural y en forma preeminente en la explicación que hace nuestro autor de Melquisedec en términos del Evangelio, donde la paz con Dios está basada en la justicia de Dios. Ahora bien, ¿qué yo voy a decir aquí? Tenemos que coger esta información y tenemos que ver que, y estoy más que seguro, creo que, déjame asegurarme que no, si lo puse acá. Sí, ok, va a estar acá en el capítulo 7. Ok. Yo quiero que ustedes entiendan que nosotros tenemos que ver que una de las cosas que hacen diferente a este Melquisedec es el que él no tiene una sucesión de sacerdotes que están ocupando el cargo. Eso es una. Deme un segundito aquí. Me disculpan que tuve que salir de la
de la cámara, pero está cayendo un diluvio. Y tuve que ir a cejar porque si no se nos inunda esto aquí. Ok, les estaba diciendo que no hay un orden de sacerdotes en este orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué pasa? Esa palabra orden que vamos más adelante a leer tiene un valor muy importante en cómo vamos a nosotros definir quién era este Melquisedec. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabemos ya que eso lo que implicaría es una sucesión de sacerdotes, la cual no hay. Melquisedec no tuvo sacerdotes que lo sucedieran a él. Entonces, estamos claros en que hay un intervalo bien grande, bien extenso, entre lo que es el tiempo de Melquisedec, porque imagínense, estamos hablando que es cuando Abraham, y el tiempo de Jesús. Así que estamos hablando de mucho tiempo entre uno y el otro. Así que nosotros tenemos que mirar esto como que es una anomalía. Entonces hay dos formas de resolver esto. La primera forma de resolverlo sería que yo coja y diga lo que para mí hace más sentido, que es que Melquisedec probablemente, en vez de ser una persona enigmática, la cual no sabemos quién es, al no tener genealogía, no tiene genealogía, no tiene principio, no tiene fin, por ende eso lo hace un misterio totalmente. Yo llegaría a la conclusión más lógica que aquí lo que sucedió fue una cristofanía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es bien probable que Melquisedec era Jesucristo mismo. Jesús y Melquisedec eran la misma persona. ¿Por qué yo puedo hacer ese argumento? Bueno, ¿quién podría ser rey, ser sacerdote y no tener ninguna descendencia absoluta, ninguna sucesión? Porque si es humano, va a tener sucesión. Pero si es Dios, no. Entonces, ¿quién es el único que podría ser este Melquisedec? Mi posición es que Melquisedec era Jesucristo mismo personificado y se le apareció a Abraham. Y no es la primera vez que nosotros podemos ver que hay en el antiguo pacto pasajes que nos hacen pensar que Jesucristo se apareció en diferentes momentos. Entonces, también dice que es sin padre ni madre. Y todos los seres humanos tienen padre y tienen madre. Pero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un Dios en tres personas, no tienen ni padre ni madre, porque ellos son el principio y el fin, el alfa y el omega. Por ende, eso también me lleva a mí a pensar que Melquisedec
es una cristofanía. Y es Cristo que se apareció. En Génesis 14 encontramos que hay una teofanía, o sea, una aparición de Dios, cuando Dios vino a darle su bendición a Abraham. En Apocalipsis 19, 11 y 16 se le llama Rey de Paz, mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5. Si fuese Melquisedec en sentido figurado, entonces tenemos una situación donde sería mucho más difícil de explicar de dónde salió esta persona. Porque ciertamente no tenemos forma de saber de dónde salió, porque no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino que dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios y que permanece sacerdote para siempre. ¿Quién puede cumplir con eso? El único que podría cumplir con eso, definitivamente para mí, es Jesús. Así que mi opinión personal en la interpretación de quién es Melquisedec, para mí Melquisedec no es solamente un tipo de Jesús, porque si fuera un tipo de Jesucristo, yo tendría que buscar cómo yo poder explicar de dónde salió Melquisedec, y yo no tengo explicación, no hay forma, yo no encuentro en ningún sitio que me diga de dónde salió. La única explicación que hace sentido es que Melquisedec mismo era Jesús. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Entonces, tú tienes dos explicaciones. O es alguien que no sabemos de dónde salió, o fue Jesucristo mismo. Yo me afinco más a que fue Jesucristo mismo, porque todo lo que tiene que ver con lo que Él es, está representado en Jesucristo, y no hay forma de negarlo, porque Jesucristo está bien marcado en todas las cosas que dicen acerca de Él. Ahora mismo nada más que tengo a Maribel en cámara, ¿sabes? No me están prendiendo las cámaras, mi gente. No estoy viendo quién tengo ahí. Estoy viendo nombres, pero no los veo. Ok, vamos a coger Ok, 3. Las palabras que siguen presentan un ejemplo sobresaliente del argumento del silencio en una postura tipológica. Ya yo les hablé de lo que es la posición tipológica y la posición de que Cristo mismo es Melquisedec, ¿ok? Cuando se describe a Melquisedec como sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, no se sugiere que fuera una anomalía biológica ni un ángel con disfraz humano. Históricamente, Melquisedec aparece como perteneciendo a una dinastía de sacerdotes reyes en la que tenía tanto predecesores como sucesores. Sin embargo, cuando tú y yo buscamos en la Biblia, no encontramos eso. Búscame quiénes fueron los predecesores de Melquisedec. Búscame quiénes fueron los sucesores de Melquisedec. No los encontramos.
Así que aquí tenemos un peso que pienso yo a favor de la postura que yo estoy presentando, que es que el mismo Jesús es Melquisedec. Y lo que hubo fue una cristofanía donde Cristo se le apareció a Abraham, acordándonos que Cristo es Dios. La consideración importante era el relato de Melquisedec en la Escritura Sagrada. Para él los silencios de la Escritura eran debidos a la inspiración divina, tanto como lo eran las afirmaciones. En el único registro que de Melquisedec provee la Escritura, Génesis 14, 18 al 20, nada se dice acerca de sus parentescos, nada se dice de sus ancestros, ni de su progenie, nada se dice de su nacimiento ni de su muerte. Aparece como un hombre vivo, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y como tal, desaparece. En todo esto, en los silencios, tanto como en las afirmaciones, es un tipo adecuado de Cristo. De hecho, la narración lo ha asemejado al Hijo de Dios, tanto por las cosas que se dice de él, como por las que no se dice. Es el ser eterno del Hijo de Dios el que está en vista aquí, no su vida humana. Nuestro autor no tiene una visión docética de Cristo. Él sabe que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, verso 14. Pero en su ser eterno, el Hijo de Dios realmente, como Melquisedec, típicamente no tuvo ni principio de días ni fin de vida, y más especialmente ahora, exaltado a la diestra de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, vuelvo yo y digo, cuando yo leo esto, yo no puedo encontrar a ningún ser humano que encaje con alguien que no tuvo principio de días ni fin de vida. Porque el que vemos que es eterno y él no existe en el tiempo y espacio porque él creó el tiempo y el espacio, es Dios. Por ende, cuando yo pienso en Melquisedec y veo lo que me dicen las Sagradas Escrituras acerca de él, yo tengo que llegar al entendimiento de que la única explicación razonable es más allá de un personaje que se aparece de la nada, donde no me da a mí ningún tipo de explicación, y lo único que voy a hacer con él es que voy a decir, bueno, pues como era rey y como era sacerdote, es tipología de Cristo, por ende, Cristo es según al orden de Melquisedec. Fantástico, yo puedo decir eso, pero yo me voy más allá. Yo digo, no tan solo este Melquisedec se le aparece a Abraham, sino que este Melquisedec era Jesucristo mismo. Y eso sí que me hace más sentido a mí, porque Jesucristo no empezó en ningún sitio ni termina en ningún sitio, porque es Dios. Así que yo espero que ustedes, ¿verdad?, estén entendiendo esto. Cada cual llegue a su propia conclusión. Usted puede optar por cualquiera de las dos explicaciones. Yo prefiero la de que Jesucristo mismo era Melquisedec. ¿Ok? Dice que Melquisedec permanece como sacerdote para siempre debido a la duración de su aparición en la narrativa bíblica, pero en el antitipo, Cristo permanece como sacerdote para siempre sin calificación, y no es el tipo el que determina el antitipo, sino la inversa. Jesús no está retratado según el modelo de Melquisedec. Vuelve esto y reafirma lo que yo estoy diciendo. O sea, que Jesús no está retratado como Melquisedec, sino que al contrario. ¿Por qué?
Bueno, porque Jesús ya era preexistente. Jesús es el verbo, es el logos. Él es el eterno. Entonces, este Melquisedec dice que no tenía principio de vida ni final. Pues ¿quién puede ser ese? Tiene que ser Cristo mismo. ¿Y qué palabra más clara dice la Escritura? Que dice, sino que Melquisedec ha sido hecho semejante al Hijo de Dios. Yo no sé, pero más claro no canta un gallo puertorriqueño, ¿ok? Dice el verso, vamos a leer estos versos del capítulo 7, que aquí precisamente nos habla la historia que yo les acabo de explicar, ¿ok? Dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, si Abraham le rinde diezmos a Melquisedec, es porque él se da cuenta que Melquisedec está en un nivel espiritual más alto que él. Lo está viendo como rey, pero también lo está viendo como sumo sacerdote. Así que, ¿a quién se le daba el sacrificio? ¿A quién se le daban los diezmos? ¿Verdad? Y esto sucede antes, como ya les dije, que ni siquiera estuviera en el panorama la ley de Moisés. Estamos hablando de los comienzos de lo que va a ser el pueblo de Israel cuando Abraham está comenzando, y ahí recibe Melquisedec de parte de Abraham los diezmos. Verso 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. O sea que ya estamos ahora bajando. Ya nos fuimos a los hijos de Leví, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los domos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea que Melquisedec bendice a Abraham y toma los diezmos que Abraham le está dando. Diezmos que están saliendo de Abraham directos a Melquisedec. Fíjense que estamos viendo dos líneas totalmente diferentes. Y este Melquisedec, así como apareció, después desaparece. Y obviamente venimos a enterarnos de él nuevamente en el libro de Hebreos que estamos estudiando. Porque no es hasta entonces que encontramos en el nuevo pacto la mención de Melquisedec. ¿Por qué? Porque es necesario que el escritor de la epístola a los Hebreos pueda decir que este Jesús, no siguiendo la línea de la tribu de Leví, no de la línea arónica, sino de Melquisedec, este es rey y sumo sacerdote. Entonces, si no fuese Cristo mismo, yo encuentro que tendríamos como si estuviésemos subiendo una cuesta y empujando una piedra para tratar de yo poder probar de dónde salió este Melquisedec. Yo estaría empujando esa piedra en una cuesta que está bien empinada y se me haría bien difícil, porque es que yo no tengo de dónde sacar de dónde salió Melquisedec. Pero si yo lo veo desde el punto de vista que les estoy tratando de llevar a ustedes, que es que ese Melquisedec sí es fácil de saber quién es, porque
todo indica a que es Cristo. Pues esto ahora sí me hace sentido a mí. Porque todo lo que menciona acerca de esa persona, Cristo lo cumple. ¿Ok? Es como cuando vemos la necesidad en el nuevo pacto de que haya un sacrificio perfecto, sin mancha. Ningún ser humano lo podía hacer. Entonces, ¿quién podía ser ese sacrificio? Tenía que ser Dios mismo encarnado, que muriera en la cruz, porque ningún humano cualifica, porque todos somos pecadores y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Asimismo entiendo yo que de la única forma que Jesús podía ser de una línea de un sacerdocio y de la realeza era de un sacerdote y rey, y es él mismo quien tuvo que venir y aparecerse para establecer ese sacerdocio de Melquisedec, para entonces, cuando llegara el momento, pudieran ser referidos hacia ese sacerdocio, que fue él mismo, personificado en los tiempos de Abraham. Verso 7. Y sin discusión... Adelante, Alberto. Sí, pastor. El Salmo 110:4 menciona también a Melquisedec. Sí, sí. Bueno, Salmo 110, Génesis 17, creo. Obviamente Hebreos 7:3. Pero tú no ves que se menciona a Melquisedec en el nuevo pacto hasta que llegamos a la explicación que está dando el escritor de Hebreo. Entonces, lo que te quiero decir es que el sacerdocio de Melquisedec no haría sentido verlo como un personaje que apareció de la nada y desapareció, porque entonces no nos haría ningún sentido toda esta explicación que se está dando de que no tenía genealogía contada, de que no tuvo comienzo ni tampoco fin de vida. O sea, estas son cosas que solamente Dios puede cumplir. Vamos a buscar aquí rapidito. Debí haber escrito, pero está bien, vamos a leerlo. Ok. Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok. Entonces, cuando miramos este pasaje bíblico, tú dices, wow. Pero ¿y cómo conecto yo esto aquí? Bueno, porque tienes que coger Génesis, tienes que coger el Salmo, tienes que coger Hebreos, y ahí es que tú puedes entonces llegar a la conclusión. Tienes contextos inmediatos, contextos lejanos y pasajes paralelos. Y así es que tú llegas a la conclusión. Porque es la única explicación que hay que hace sentido, que sea el mismo Jesús. Es interesante porque ningún monarca humano
ningún monarca humano nunca ha tenido el puesto de rey y de sumo sacerdote. Tuvimos reyes en Israel y tuvimos sumos sacerdotes en Israel, pero nunca tuvimos un rey que fuese sumo sacerdote a la vez. El único que aparece y es con Abraham es Melquisedec. Y mira todo lo que dice acerca de él. ¿Quién es el que encaja con todo eso? Jesucristo. Así que es bien interesante que podamos ver cómo Jesús se aparece con propósito en el antiguo pacto para darle fuerza al nuevo pacto. Por ejemplo, otro lugar donde encontramos a Jesús, y sé que no tiene que ver con la clase de hebreo, pero es para que vean. En el antiguo pacto hubo varias ocasiones, pero una de las que a mí me llama siempre mucho la atención, porque es de mis historias favoritas, es la historia de Cedrac, Mesac y Abednego. Y cuando ellos están en el horno de fuego, dice que había una cuarta persona que era como el Hijo del Hombre. ¿De quién está hablando ahí? Todos los eruditos concuerdan en que será Jesús el que estaba ahí, protegiendo a Cedrac, Mesac y Abednego. ¿Ok? Hubo otro pasaje bíblico donde se aparece el ángel y todo el mundo está pensando que es un ángel, pero habla de que el ángel era como el Hijo del Hombre. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Entonces, no me quiero ir muy lejos de la clase, pero lo que quiero que entiendan es que esto no es como que es la primera vez que esto sucede. Esto ha sucedido en el antiguo pacto muchas veces, y de todas las veces cuando se mencionan, una de las más fuertes es la que vemos en Isaías 53, cuando vemos al siervo sufriente. Cuando tú lees eso, definitivamente el que no conoce Biblia, el que no sabe de Biblia, hubiese pensado que el que escribió eso lo escribió después que Cristo murió en la cruz, porque describe a Jesucristo al dedillo. Isaías 53. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Jesús. Obviamente ahí no hubo una cristofanía porque no se apareció, pero se estaba dando una profecía que está cientos de años antes del acontecimiento del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso todo lo del antiguo pacto apunta al nuevo pacto. Y todo lo del antiguo pacto, en la epístola que estamos estudiando de los Hebreos, el autor nos sigue recalcando que todo en el nuevo pacto es superior a lo que estaba en el antiguo pacto. Y obviamente es la exposición de su tesis que está prestando a los hebreos, como hemos estado discutiendo en esta clase, para que nos regresen otra vez a la ley, sino que se mantengan firmes en Cristo Jesús, ¿verdad? Ok, entonces, en el 8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Fíjate, ¿qué está diciendo aquí? Está comparando hombres mortales con uno que vive, o sea, uno que no puede morir. El que es un hombre mortal es porque puede morir, ¿verdad? Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos.
porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Qué interesante. Abraham no fue a encontrarse con Melquisedec. Melquisedec le salió al encuentro. ¿Acaso así no fue lo que pasó con Jesús? Jesús, los discípulos no fueron donde él. Él fue a los discípulos. ¿Quién escogió a Jesús? ¿Los discípulos? No. Jesús escogió a los discípulos. Jesús es el que da el paso. Dímelo, Alberto. Pastor, en esa misma línea se puede también, podría decir también de la forma que Jesús se le apareció a Pablo. No, porque Jesús ya no sería una cristofanía con Pablo, porque ya Jesús estaba glorificado. Ya Jesús existía en tiempo y espacio porque ya se había encarnado. Entonces murió en la cruz y resucitó y ya estaba glorificado. Entonces, la única razón por la cual Pablo es apóstol es precisamente porque Jesús lo llama al apostolado. Pero Jesús obra con Pablo de una manera muy diferente. Tienes que recordar que Pablo dice: no sé si en cuerpo o en espíritu, pero conozco de un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas. ¿Sabes del pasaje que te estoy hablando? ¿Sí? Y entonces él dice, inclusive, que para que no se fuera a sobreexaltar de sobremanera, recibió un aguijón en la carne para que lo abofetee, ¿verdad? Lo que pasa es que Pablo es enseñado por Jesús cosas que ninguno de los otros apóstoles recibió. Ya Jesús está glorificado. Ya Jesús está en el cielo cuando Él se lo lleva para allá. ¿Ok? Y Él no sabe. Por eso Él lo dice. No sé si fue en carne o en espíritu. Él no sabe. Obviamente, ¿qué quiere decir esto? Que no sabemos si literalmente lo arrebató físicamente con cuerpo y espíritu y lo llevó al tercer cielo y después lo devolvió, o solamente se llevó su espíritu y lo instruyó y le devolvió el espíritu al cuerpo. No sabemos, no tenemos una explicación detallada de eso, él mismo no sabe, por eso es que lo plantea de la forma que lo hace. Entonces Pablo ya está bregando con Jesús después que pasan todos los acontecimientos que tienen que ver con la redención de los hombres. En el caso de estas personas, todas estas son apariciones antes de que Cristo viniese a la tierra. De hecho, ahora mismo tú tienes que saber que Jesús está en el cielo y tiene cuerpo, no está en espíritu. Dios Padre está en espíritu. Dios Espíritu Santo está en espíritu. Pero Dios Hijo tiene cuerpo. Es un cuerpo glorificado. ¿Me sigue? Entonces, eso tiene un propósito y pues en otras clases lo podemos hablar, pero
La cuestión es que no es la misma cosa. No es la misma cosa. Porque acuérdate que ya las apariciones veterotestamentarias, cuando Cristo viene, se cumplen. Se cumplen. Porque eso era lo que estaban apuntando a lo que Cristo venía a hacer. ¿Ok? Ok. Nos quedamos en el 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo. No, ya eso lo leímos. Yo creo que lo leímos todo, ¿verdad? Sí, las leímos todas. Ok, vamos para la lámina 7. La dignidad sobresaliente del orden sacerdotal de Melquisedec podrá apreciarse más si uno considera las señales de su grandeza. Sin duda, Abraham era un hombre grande, un príncipe de Dios, para sus vecinos llamado amigo, por Dios mismo, que lo llamó amigo. Pero en el relato de su entrevista con Melquisedec, es Melquisedec quien aparece como el más grande de los dos. Ahí está, ¿ves? Lo que yo le estaba diciendo. Por eso es que él le diezma a Melquisedec, porque reconoce su lugar superior ante el de él. Y si Melquisedec era más grande que Abraham, su sacerdocio, argumenta nuestro autor, ¿quién? El autor de la carta de Epístola a los Hebreos, que debe ser más grande que un sacerdocio que remonta su ascendencia hasta Abraham. La grandeza superior de Melquisedec aparece en dos aspectos importantes. Aceptó diezmos de Abraham y derramó su bendición sobre Abraham. Y ya dijimos claramente que vemos que hay una bendición recurrente para con Abraham. Dios bendice a Abraham y le dice que él va a ser el padre de ¿qué? De mucha ¿qué? Muchas naciones, ¿verdad? Sabemos de dónde salieron todas las personas que existen hoy en día en el planeta Tierra. ¿Cuál fue el punto de las dos líneas que corren a través del planeta? Bueno, la descendencia de Abraham. Hubo descendencia por parte de la esclava con Agar y hubo descendencia por parte de la promesa, que era Sara. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que Dios bendice a Abraham de esa manera y Melquisedec, que entiendo yo que es Jesucristo mismo, también lo bendice. Toma el diezmo y lo bendice. ¿Ok? Los diezmos que recibió de Abraham evidentemente significaban un décimo de todo el botín de guerra que Abraham había recuperado de los reyes invasores. La dedicación de un décimo del botín de guerra ante una deidad en cuya representación actuaba el sacerdote fue practicada entre los griegos y otras naciones, pero no tiene pruebas en Israel. En lo que hace a la institución de la guerra santa en Israel, no solo era un décimo, sino todo lo que se capturaba se dedicaba a Dios de acuerdo con la ley de Herem o bando. En Israel, el producto de la agricultura se diezmaba año a año y el diezmo se dedicaba a la tribu de Leví como herencia. Levítico 18, 21. El mandamiento del verso 5 y un décimo de ese diezmo era marcado para el sacerdocio, número 18, 26 y versos subsiguientes.
En época de Nehemías, los levitas recibían los diezmos bajo la supervisión de los sacerdotes, Nehemías 10:38 y su siguiente. Sin embargo, alrededor del siglo I después de Cristo, hay razón para pensar que la administración de los diezmos era llevada a cabo por los sacerdotes. Puede haber sido el conocimiento de la práctica misma de esa época lo que llevó a nuestro autor a decir que eran los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Quienes recibían diezmos del pueblo de acuerdo con el mandamiento, aunque en general su descripción de las leyes relacionadas con el sacerdocio y el santuario estaban basadas en el Pentateuco y no en la costumbre contemporánea. Pero lo interesante es que Melquisedec es sacerdote. En su parte sacerdotal recibe el sacrificio, recibe el diezmo. Pero en su parte como deidad bendice a Abraham. Es difícil argumentar contra la posición de que Melquisedec era el mismo Jesús. Bien difícil. El argumento de nuestro autor, sin embargo, no descansa sobre los detalles de la administración del diezmo según la ley del Antiguo Testamento, sino sobre el hecho de que mientras los miembros de la tribu de Leví recibían diezmos de sus conciudadanos israelitas, que eran hijos de Abraham como ellos, Abraham, antepasado tanto de los levitas como de sus hermanos, que les pagaban diezmos, reconoció la superioridad de Melquisedec, pagándole diezmos a él. El sacerdocio del orden de Melquisedec se nos muestra disfrutando de un estatus mayor que el del sacerdocio levítico, que fue lo que expliqué hace un rato atrás. Melquisedec, como Cristo, quien ha sido aclamado sumo sacerdote según su orden, no tiene su genealogía reconocida entre los hijos de Leví. Ahí, claro, no puede estar. Tenemos que no hay forma en la línea de Melquisedec de colocarlo como está la línea genealógica de los hijos de Leví, porque no la tiene. ¿Okay? Más aún así, como eran grandes los privilegios de Abraham, pórtate bien, no te me tranques. Por virtud de las promesas que recibió de Dios, reconoció la superioridad de Melquisedec, aceptando una bendición de sus manos, y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. ¿Ok? Otra señal de la superioridad de Melquisedec con respecto al sacerdocio levítico es esta. En ningún lado se relata que Melquisedec haya perdido su oficio sacerdotal por la muerte, mientras que tenemos el registro, generación tras generación, que fue lo que les expliqué ahorita, de los sacerdotes levíticos que murieron y tuvieron que transmitir su dignidad y oficio a sus herederos. Eso no se ve con Melquisedec. No hay en ningún lugar en la Biblia evidencia de eso. Y tuvieron que transmitir su dignidad y oficio a sus herederos. El diezmo prescrito en la ley israelita se paga a hombres mortales. El diezmo que Abraham le dio a Melquisedec fue recibido por uno que, en lo que hace al registro, no tuvo fin de vida. No tuvo muerte. ¿Por qué? Bueno, mi explicación es sencilla, porque era Dios.
no podía morir, era Dios. De hecho, para poder Dios morir, tuvo que encarnarse, imagínate. Pero en esa aparición que le sale a Abraham de Melquisedec, todavía Dios no se ha encarnado. Por eso decimos que es una cristofanía. Ok, estaba mirando si habían preguntas ahí en los mensajes. En lo que hace al registro, porque nuestro autor no está interesado en ninguna cosa que pudo haberse sabido o inferido acerca de Melquisedec fuera de la narrativa bíblica. Pero lo que era verdad acerca de Melquisedec en este sentido limitado y literario fue absolutamente cierto de aquel que sirve a su pueblo como sumo sacerdote en la presencia de Dios. De Melquisedec se da testimonio de que vive, en el sentido de que nunca leemos acerca de él de otro modo que no sea como un hombre vivo. De Cristo puede decirse que vive en el sentido de que habiendo muerto una vez por todos y resucitado de los muertos, está vivo para siempre. Las implicaciones prácticas de esto surgen más claramente en los versos 23 al 25 del capítulo presente. Y aquí llegamos a lo último aquí. Volviendo por un momento a la tribu de Leví, receptora de diezmo, nuestro autor señala que puede decirse de Leví el antecesor de esa tribu sacerdotal y la encarnación de su personalidad corporativa, que él mismo le pagó diezmos a Melquisedec, concediendo por lo tanto la superioridad del sacerdocio de Melquisedec en la persona de su antecesor Abraham. ¿Están entendiendo eso? O sea, no es que Leví le pagó físicamente diezmos a Melquisedec, sino que en la persona de su antecesor, Abraham. Porque Abraham fue antes que Leví. ¿Sí? ¿Me entienden? Él está representando también a toda esa línea levítica y por ende reconocen la superioridad de Melquisedec sobre cualquier otra línea sacerdotal. ¿Por qué? Porque si Abraham lo reconoció siendo el padre de todos ellos, ellos también lo tienen que reconocer, porque se cae. Una cosa lleva a la otra. Si yo estoy en un reino, ¿verdad? Y en ese reino está el rey, y después del rey viene el jefe de una tribu, y yo pertenezco a esa tribu, y el jefe de la tribu le rinde pleitesía al rey, yo tengo que hacer lo mismo que hace el jefe de la tribu y rendirle pleitesía al rey. Eso es lo que está pasando aquí. Todas las líneas de sacerdotes se someten al sacerdocio de Melquisedec como supremo, como mayor, como superior, como más alto. Ok, preguntas hasta aquí. Veo que nadie me subió la mano. Por ahí me sonó como que me están subiendo la mano. Ok.
Hasta ahora todos entienden esto de Melquisedec. ¿Les hace sentido la explicación de que es mucho más factible que Melquisedec era Cristo mismo que una persona que no sabemos explicar de dónde salió? Pueden hablar, ¿sabe? Para mí, pastor, estoy en ese análisis de, ¿verdad? De ver todo, porque es como que llegando esa información nueva a mi mente, y entonces uno pega trata como de, no sé si le pasa a los demás, como de visualizar todo eso en su mente y llegar a, ¿verdad? A la mismo lugar. Aquí una de las cosas que yo digo que son clave es la palabra según el orden de Melquisedec, porque la palabra orden lo que indicaría normalmente es una sucesión de sacerdotes ocupando el cargo, y eso no lo vemos con Melquisedec. ¿Me sigue? Ese es uno de los puntos más fuertes que tenemos, y obviamente el que dice que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tenía principio de día ni fin de vida. ¿Tú me sigues? O sea, no hay forma que un humano pueda hacer eso, porque todos tenemos una descendencia de la cual venimos. De algún sitio salimos los humanos. Tenemos un papá, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, igual que abuela, bisabuela, y por ahí para atrás. Geraldo. Pareciera que usó como la misma, si hubiese sido Jesús, pues tenemos que sí, como si hubiera sido la misma técnica que utilizó con los apóstoles, de que sirvió como maestro y para comenzar algo nuevo. Sí. Mi posición es que, y es la que estoy diciendo que es mía, ustedes no tienen que seguirla, pero yo sí creo que la Biblia lo que me está guiando a mí a entender es que es más, que fue Cristo, el mismo Melquisedec, y que lo que hizo fue sentar las bases para que progresivamente en la narrativa veterotestamentaria hacia la neotestamentaria llegase ese momento donde hubiese esa convergencia de las menciones de Melquisedec en el Antiguo Pacto versus la realidad de ya el Cristo en toda su gloria como sumo sacerdote y rey. Porque la Biblia nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote y también es nuestro rey. Y eso era lo que era Melquisedec, rey y sumo sacerdote. Entonces, es que no puedo explicarlo de otra manera que no sea que fue él mismo, porque es que si yo me pongo a pensar que fue una persona que se apareció sin ningún tipo de explicación, pero entonces yo vengo y digo, esta persona para que pudiera cualificar tenía que ser sin padre, sin madre, sin genealogía, sin tener principio de día, sin tener fin de vida, sino que dice que era hecho semejante al Hijo de Dios y que permanece sacerdote para siempre. ¿Quién cumple con todas estas cosas? Cristo, no hay más nadie. ¿Ok? Vamos a terminar de leer esta acá, al menos que alguien tenga otra opinión, otra aportación. Ok.
En la persona de su antecesor Abraham, Leví fue el tataranieto de Abraham. Y todavía no había nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec. Ahí está, ¿ves? Pero en el pensamiento bíblico se considera que un antepasado contiene en sí mismo a todos sus descendientes. El hecho de que pueda pensarse que Leví haya pagado diezmos a Melquisedec es un pensamiento posterior a lo que ya se había dicho acerca del significado de este pago particular de diezmos. Para que no se lo critique como forzado, nuestro autor lo califica con la frase "y por decirlo así", y se puede decir. Por ende, eso llega a lo que yo estoy diciendo, de que Leví físicamente no le pudo haber pagado a Melquisedec porque Leví era el tataranieto de Abraham. Por ende, ya, primero, Melquisedec ya no estaba. Segundo, Leví no había nacido. Pero al Abraham pagarle a Melquisedec, es como si Leví le hubiera pagado porque eres descendencia de Abraham. Y él se somete a las mismas cosas que Abraham se sometía, y Abraham se sometió a Melquisedec. Sencillo, no pare más. ¿Ok? Y estoy seguro que esta es la última lámina. Ok. Entonces, mañana, si Dios lo permite, pongo lo que vamos a estar teniendo en el examen. Y el examen sería el 8. ¿Verdad? Estoy correcto ahí, ¿verdad? Que hay lunes 8. Ok. Bueno, pues vamos a apagar la cámara. Hasta aquí llega esta grabación.